Bienvenidos a Palabra de Guionista, un evento organizado en colaboración con EDAD, la Asociación de Guionistas Valencianos, en el que intentamos dar voz a guionistas para que nos cuenten cómo es su proceso creativo. Y hoy tenemos como invitados al equipo de guión y colaboradores de Asuntes Interns, un programa de A.Media que, para bien o para mal, ha tenido la oportunidad de ir reinventándose y metamorfoseándose, tanto durante esta crisis como durante la crisis del COVID, me refiero, como ya antes de ella. Así que nada, bienvenidos a Palabra de Guionista y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por estar en vuestro... Metamorfoseándose, my millor dit, sí, porque ha quedado muy sido kafkiano Power totalmente. Sí, muy bien, muy bien. Es la Nada, palabra. pues presento brevemente. Tenemos a Toni Betrán, que es guionista y coordinador de guión del programa. No, ahora ya no. Soy guionista. Bueno, pues Toni se ha metamorfoseado también. Y también, es, sí. Me he guionista. Tenemos a Rebeca, que se encarga de la redacción del programa. María Fuster y Zamorita, que son las colaboradoras. Y José Molins, a quien agradecemos especialmente que haya hecho una pausa en su permiso de paternidad para atendernos. Ha sido una bendición esto, también, para un ratillo. Ha venido bien, ¿no? Un descansito. Está guay, es realista porque nos ha definido todos menos a Molins, que Claro. viene a ser la realidad. Sí. Molins, o sea, cada uno con su cargo y Molins que está de baja. Y Molins hace de Claro, Molins. es que así es. Sí, Supongo que es el más indefinible, ¿no? Sí, o no queda bien definirlo por las palabras que podamos usar. Sí. A ver, es que ha habido muchos asuntos internos. Esto es... ¿En cuándo se va a emitir esto? Porque igual hemos cambiado de formato otra vez. Claro, somos la Madonna del audiovisual valenciano. Claro. Humor, yo creo que sería un poco la excusa que hemos puesto, Sí. porque es la constante ha sido esa, porque hemos pasado de, empezó haciendo un programa semanal que era un poco costumbrista, o sea, humor costumbrista, hablar de los tópicos de los valencianos, luego pasó a un programa diario que trataba actualidad y temas nuestros y información, pero desde un punto de vista de coña, con sketches. Luego hemos pasado a reportajes, luego hemos pasado a un confinamiento extraño, con entrevistas y vídeos surrealistas, y ahora mismo no sé muy bien decirte dónde estamos, ni hacia dónde vamos, pero estamos fluctuando y yo creo que al final la única excusa que tenemos para hacerlos todos es que sea de humor y ahí nos cogemos. Pero hemos hecho todas las facetas más del humor. Claro, humor y actualidad un poco, ¿no? Que es lo que más... Aunque tampoco siempre, pero sí que sería la segunda cosa que más ha repetido en todos los formatos. Humor actualidad, canalla. Claro. ¿No? Humor canalla, voy a decir, que también canalla, hacemos un tipo... Canalla tampoco, bueno, lo que nos dejan, pero hacemos un tipo de humor muy... O sea, no es humor así en general, ¿no? Voy a decir, el humor se puede tratar de muchas maneras y nosotros... O sea, Asuntes desde el principio ha tenido una línea muy marcada en su manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, yo creo que... Como yo no he estado desde el principio, no lo sé, hablar vosotros, pero yo sí que veía el programa antes de entrar a participar y tiene una línea como muy... Es un humor muy concreto, ¿no? Es muy marca Asuntes. Yo creo que es traer un poco el tipo de humor que se hace fuera en Madrid y Barcelona e intentar traerlo a Valencia. Yo creo que era esa la clave que ha querido el Terrat siempre. Y es que al final habrá épocas que se habrá hecho más o menos. Claro. La clave es también un poco la que has dicho, que es el Terrat, que es un poco lo que acaba de impregnar el estilo de programa y el estilo de humor y de tratamiento, viene un poco a la tradición de los programas que ha hecho anteriormente el Terrat. Pero sí, bueno, humor, no sé, no humor fácil ni humor de sketches, pero... aunque hemos hecho sketches, incluso seguimos haciéndolos disfrazados de reportaje, pero hacemos sketches todavía. Pero vamos, que sí. A mí me pareció un reto cuando al principio se planteó Asuntes Interns hacer un programa de humor sobre los valencianos y me gustaría saber cómo lo afrontasteis, cuáles eran un poco las claves y cómo fue la experiencia. Claro, humor típicamente valenciano sí que hay, existe y se ha hecho. Yo creo, por las épocas en las que he estado yo, era más bien hacer algo más internacional, ¿no? O sea, más nacional, o sea, traer el monólogo que haría Andreu en Madrid o Barcelona, intentar hacerlo aquí. O sea, porque aquí hemos intentado huir, no siempre se ha conseguido, del
los 3 clichés, casalla, paella y fallera, ¿sabes? Que eso yo creo que es el humor valenciano tal cual que ves por Twitter, y yo creo que en Asunte sí que hemos intentado huir un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Tony, tú sí que te lo has comido más, todo esto. Hombre, ha habido etapas, porque en el programa diario... Es que también depende del feedback con la tele y cuestiones así. Sí que te piden, evidentemente, justificar que este programa se está haciendo en una televisión pública valenciana. Tienes que hacer una visión o un punto de vista valenciano de las cosas. Aunque sea simplemente meter por en medio pues las cosas habituales de aquí. Y sí que intentabas buscar temas que nos incumbieran, que no fuera un vídeo, un tratamiento que lo pudieras hacer para Telemurcia o para Aragón. Pero no, pero como dice Molins, sí que nos intentábamos tirar a costumbrismo. Intentamos simplemente pues, hacerlo en nuestro idioma y hacerlo con nuestros lugares de aquí y con nuestra visión desde aquí. Pero no tirar al chiste de voy a hacer humor de valencianos o voy a hacer el humor valenciano. Es que a veces acabas cayendo, claro, pero siempre que caemos a eso también lo hacemos un poco para reírnos de eso, que eso también parece que está guay. Que a veces lo hacemos de forma irónica, que se entiende o no, pero es más reírse de reírse de eso, claro. Y por parte de la tele sí que es verdad que siempre se nos ha pedido que lo anclemos, que intentemos tirar a la realidad de aquí o a cosas de los pueblos de Moatros y cosas así. Y bueno, se intenta hacer, pero evidentemente, por lo menos siempre intentamos hacer lo que nos parece que es más divertido. Y luego ya viene, bueno, ¿y esto cómo lo digo con la parte de aquí? Yo no sé. Y bueno, María, cualquiera de las dos, lo sabe porque son además las que ejecutan la mayoría de estas cosas, que siempre intentas hacerlo un poquito más para acá, pero bueno, el humor y traértelo a situaciones de aquí del día a día a la calle. Pero tampoco sé si son súper valencianas. Sí que es verdad que, por ejemplo, en temas política, pues sí, te podías por fin poder hacer humor sobre la política de aquí, que no se ha podido hacer en la vida, porque en la anterior televisión no se podía hacer. Entonces ahí sí tenías todo un campo para hablar de eso, o criticar cosas que han pasado aquí. Pero... Yo el día antes de incorporarme, o sea, si me incorporé un lunes, Tony, ¿te acuerdas que vine jueves a veros? Y me flipó ese día que el monólogo fueron 12 minutos sobre Zaplana, ¿sabes? Yo acababa de volver de Madrid, llego a la tele pública valenciana y veo un monólogo de 12 minutos divertido y rajando a Zaplana. Y dices, hostia, esto es un sueño para los que vivimos la época dura prohibidos o al otro lado, ¿sabes? No, y que siempre aparecía en la tele, es verdad. Claro. Zaplana inaugurando una piedra. Y es verdad que ahí entrar en un terreno en el que puedes hacer humor de eso es brutal. Eso es maravilloso. Sí, y yo creo que también nosotros sí que hemos conseguido un poco tener esa línea de sí que estar, de huir un poco del rollo este de Bernat y Baldoví, ¿sabes? Del sainete barato de Valencianet. No, es verdad, sí que en eso... Joder, pues también te sientes bastante orgullosa de formar parte de un equipo, así que no sea el rollo, la brofega valenciana, ¿no? O sea, el tema de Polonia y Vaya Semanita es que eran sketches, no creo que sean ni catalanes ni vascos, o sea, eran de su realidad, de su política, de justo Vaya Semanita pilló el final de ETA y Polonia pilló al Prusés, que han sido dos momentos muy tochos. Aquí hemos tenido la corrupción, se podía haber hecho con eso, pero el tema de Polonia es que lo hacen en catalán. Y Vaya Semanita ni siquiera lo hacen en vasco, o sea, eran actores vascos, pero tal. Que yo creo que un humor valenciano, simplemente con hacerlo en valenciano, ya sobra. O sea, quiero decir, si tú haces un buen sketch del corrupto de la semana o del que terraplanista o antivacunas de la semana, ¿sabes? De cosas que pasan cada semana y lo haces en la lengua que toca, y eso ya es valenciano. O sea, no hace falta meter que el remate sea la paella, que sea la cazalla... creo yo. Vamos. Claro. Sí, yo iba a decir eso antes, que más que el humor valenciano es humor en valenciano, porque el humor también, quiero decir, nos hacen risa a todos las mismas cosas, el humor es bastante universal. Entonces sí que es verdad que el idioma en que lo haces o el lugar donde lo localizas, que en este caso, pues si es Valencia y salimos por la ciudad o por la terreta o por los pueblos a hacer los reportajes, pues ya lo convierten en humor valenciano, aunque hablemos de temas universales, ¿no? De hecho, es que mira, acabas de decirlo de la terreta, que es una de las grandes batallas, porque al parecer, bueno, de hecho la temporada pasada se hablaba mucho que decíamos terreta, porque siempre está la cosa de, bueno, que Comunidad Valenciana, País Valencià,
Charreta. Y yo creo que nosotros hemos Levante utilizado español. el alegre Levante español. Hemos utilizado, yo creo que todas, absolutamente todas, a nosotros indiferentemente. Es verdad que luego hay un libro de estilo de la tele que dice que se le llama Comunidad Valenciana y porque es el nombre oficial y no sé cuántos. Pero desde el punto de vista político es verdad que no hemos tenido nunca ese tipo de fronteras. Era una realidad del país, todo el mundo le llama de 40 formas distintas, pues nosotros también lo vivimos como tal. Y eso también es una manera de hacer humor valenciano, sin meterte dentro de la paella ni meterte dentro de nada. Molt bé. Yo creo que el hecho de que haya tanto conflicto en algo tan sencillo como cómo nos llamamos, ¿no? En la denominación, creo que en el fondo revela que hay un problema de identidad latente, ¿no? O sea, no nos ponemos de acuerdo en el nombre porque no nos acabamos de poner de acuerdo tampoco en quiénes somos y qué es lo que tenemos en común. Ni en el idioma, ni nada. Claro. Tampoco sabemos qué hablamos. Ahí entramos en otro terreno también. Cuando a nosotros nos llegan los guiones también, el tema de la naturalidad de adaptarte a un contexto totalmente coloquial. Bueno, en principio, si estás en un programa de humor, que sí que puedes tener como ciertos registros para más margen de movimiento, ¿no? De que no estamos en una televisión pública, es cierto, pero no estamos en un informativo y te puedes permitir más licencias de adaptación. En eso sí que estamos un pelín más encorsetados con la ultracorrección del valenciano, ¿sabes? Con expresiones y cosas así. Eso sí que yo creo que sería, pues, digamos, de las limitaciones así más... Sí, bueno, porque sí. Claro, si estás en Madrid y estás haciendo humor en castellano, una palabra mal escrita, mal dicha, te sirve de gag. O sea, puedes decir, voy a decir la mala prosta, ¿sabes? Todos lo han hecho. Y aquí no se... Bueno, aquí a veces no se puede. O sea, dices, coño, el chiste era la palabra dicha, como la decía mi abuelo en el pueblo, que la gente de aquí se va a reír y como está mal dicha, pues no la puedes decir. Entonces, sí que te limita un recurso. Vamos. Sí, porque hay un puntito de como es una tele pública, también es servicio público y por lo tanto tenemos como que educar o respetarlas y es como, no, es que somos un programa de humor, aquí no se educa al revés, aquí... Claro. Aquí agamberramos a la gente. Claro, ¿Agamberrar? ¿Cómo es diría agamberrar en Valencia? Pues nadie lo sabe. Fer maldats. Fer malbé al capvespre. Tardaba. Es que... También es que nos hemos juntado aquí lo puto peor de... En general, entre todos nos llevamos muy bien, pero todos muy bien y mal con Molins. O sea, es una cosa focalizada hacia él. No es... Muy bien, hasta cuando llego yo. Ahí empieza el jaleo. De hecho, lo que se dice es una persona que hace mucho equipo y une es así, pero claro, no de la manera que... Pero no de la manera que debería, ¿no? Hago unión inversa, hago unión contra mí. O sea, por adversidad. Eso también genera mucha armonía. Oye, ¿no? Resto, sí. Es como el papel del villano, ¿sabes? En una peli. O sea, un buen es malo necesario, une a los Vengadores. O sea, claro. Sí, muy bien. Es lo que le falla a Ultron, pero Claro. Thanos sí que lo tenía. Hemos pasado de trabajar juntos en la redacción y tirar para adelante el proyecto. De hecho, empezando con un programa diario que era como un caos absoluto, porque era diario y en directo. Espera, Toni, pues Molins, deixa-les passar la sèrie. Pero mira el brillo cómo sube y baja. Pero eso es una antena de radiocassette, ¿no? Chicos, ¿qué es eso? No, es el palo selfie. Esto es internet, no es tele. Yo domino el lenguaje de internet. Toni, tú Venga, habla y yo pues entretengo domina. a la gente. Va. Uy, una metáfora. de verdad. Es una metáfora de la carrera de Molins. Mira cómo el brillo sube y baja. Pero Solo baja el mío. bueno, claro. No, por eso que empezamos trabajando así, el gato se despereza. Gato. Y ahora en este programa de reportajes de repente hemos pasado el momento pandemia y precisamente yo creo que el que estemos colaborando una serie de personas que nos llevamos guay entre nosotros está siendo clave porque si no, cada uno en su casa intentando hacer por un lado las cosas, poniéndose de acuerdo de una manera caótica, porque todos, desde dirección hasta abajo, vamos de culo intentando sacar esto semana a semana, casi como francotiradores. Ahora empezamos a volver a juntarnos otra vez para hacer reportajes, para hacer vídeos en conjunto y ya podemos hablar casi de cara a cara algunas cosas. Pero antes estas dos pobres mujeres recibían... No hablo ahora de Rebeca, que también es una pobre mujer, pero no por esto. María, por otras Zamora, muchas cosas. Zamora y Fuster recibían unos guiones de parados como nosotros, yéndose la olla, haciendo una parodia de una peli o de
deportes o de, yo qué sé, historias, y las pobres en su casa a solas intentaban montarse un vídeo intentando lucubrar un poco qué era lo que habíamos pensado nosotros, a veces llamando por teléfono en plan de hola, esto que has puesto aquí, qué mierda es. Y intentando sacarlo para adelante y, joder, ha salido y además ha salido, vamos, yo creo que muy bien, sobre todo si sabes cómo lo hemos hecho. Vamos, es para darse un canto a los dientes. Y es verdaderamente porque hemos encontrado una cierta química de maneras de pensar y de la imbecilidad que nos ha unido y cosas así, pero vamos, ellas lo han debido pasar en casa, vamos, no sé cómo lo han sacado para ante esto, pero sí. Pierdes el factor humano, ya no tienes a Molins enfrente con la gorra de Trump y con con los ruiditos. Con los ruiditos. Distrayéndote cada 5 minutos, entonces en eso salimos ganando. Pero claro, yo creo que fue de lo que estaba diciendo Tony, que no suele tener razón, pero hoy sí. Y como no llevarnos guay, porque, joder, el primer programa de confinamiento, eso que lo hicimos en 2 días, ¿no? Sí, fue de un día para otro. Fue una improvisación absoluta, vamos. Sí. Se mandó un WhatsApp un viernes y el martes estaba emitiendo, o sea que fue... A ti aún te mandaron un WhatsApp un viernes, a mí me llamaron un lunes para que me grabara por la tarde para un martes. Pero claro, porque tenía que escribir a alguien lo tuyo del lunes. Es que... Claro, Cari, pero tú aún sabías el viernes que el martes habría programa, yo me enteré el lunes. Sí, igual fue sábado, no me acuerdo bien, pero sí, yo creo que se ha demostrado, esto es bueno y malo, creo yo, porque en general, porque hemos currado todos en casa y ha salido, no digo solo asuntos, digo en general, y ahora la gente va a decir, ay, pues sí, si no con te puedes apañar tú en tu casa para hacerlo, claro. Pero pues claro, no, Cari, pues no nos podemos apañar en casa porque a mí casi me cuesta el matrimonio, ¿vale? O sea, ya estaría. Claro. Y las casas dan lo que dan. Quiero decir, yo no he estado nunca en casa de Zamora y de Fuster, pero te las podría dibujar. No, pero ya te iba a decir, no nos quedan paredes. Ahora mismo la intimidad mía se ha acabado. O sea, todo el mundo conoce cada rincón de mi casa por lo que sea, ¿sabes? La mía, como es más grande, pues como tienes tú eres rico, una vaga imagen, pero no de todo. Bueno, en vuestro caso, además, el cambio de programa tuvo más mérito todavía porque veníais de un programa que era totalmente lo contrario, ¿no? Era un programa que era de reportajes, todo en exteriores, que el único nexo común era una furgoneta en la que os reuníais y luego después era grabaciones de eventos, ¿no? Que no hay nada más. Claro. Sí, de hecho, lo que acabas haciendo. Me gustaría que me contarais un poco eso, cómo fue esa adaptación y cómo fue esa invención de repente hacer un programa que era radicalmente nuevo. Claro, yo creo que se puede decir, ¿no? El programa se murió, en el momento saltó la pandemia, se dijeron, claro, el programa que estáis haciendo no se puede hacer. No tiene sentido. Entonces, fuera. Claro, en el momento en el que empiezas a buscar los temas y vas mirando de cara a semanas vista y la gente se empieza a poner nerviosa, empiezan a cancelarse eventos, entrevistas que había, empiezan a poner pegas. Sitios que tenías pactados empiezan también a poner pegas, ya empiezas a sospechar que pasa algo raro. Entonces nosotros te asustas porque dices, bueno, a ver si realmente, y claro, nosotros llevamos un mes, 2 semanas, 3 semanas, con la bromita de que Molins era el paciente cero porque Molins estuvo en Italia. Claro, es verdad, poca broma. Molins estuvo en Italia, y en Milán, en Mestalla, con los de Vox. Claro, o sea, Molins fue haciendo jackpot. O sea, aún no me he hecho la prueba del anticuerpo. Con Antón, Molins hizo la vuelta del partido. Bueno, luego con Fuster también hicimos el reportaje de la primera jornada oficial de fallas. Que básicamente, o sea, donde no había aglomeraciones, entonces estuvimos... No, y es que yo me acuerdo o sea, recuerdo perfectamente también los planos como tocando así las vallas, rollo, pero que era como, vamos, sí... Y el mío último fue el de las paellas también, que ahí llegué oliendo a paella toda yo, y bien rebozada con las personas. Sí, que el que de ese reportaje es que era un concurso de paellas mundial, o sea que venía gente de todo el mundo. Hombre, entonces, estábamos tentando bastante la suerte y claro, en la redacción se hacían muchas bromas con ¡ay, Molins! Pues lo tendremos. Estás haciendo mucho. Yo en el de For Invest, en el report
yo llevo la mascarilla, para hacer una broma llevo la mascarilla y el micro, que luego es lo que ha pasado. O sea, que lo hicimos de broma y ahora ya es lo que van a ver los próximos meses. Sí, era todo claro, en un principio la magnitud de la tragedia no la sabíamos. Yo me acuerdo también en el de Fallas que me puse la mascarilla y era como, no es por el coronavirus, es por el olor a churros. No sé qué, estamos ahí con vamos, es que está... De hecho, es más, no lo emitimos, pero claro, porque cuando me voy yo con Raúl a Milán, el coronavirus está en China, todavía no, la noticia de Italia no había saltado. Y pero allí... ya estaba ahí, el coronavirus ya estaba ahí. No, la noticia, allí estuvimos miércoles, jueves, la noticia saltó viernes. Raúl se llevó una mascarilla suya y grabamos 3 o 4 coñas del coronavirus. De él con la mascarilla tosiendo a la gente, ve, coronavirus y tal, no sé qué. Y cuando volvimos y vimos que había saltado el es que yo creo que no la llegó ni a ver el director, ¿sabes? Pues no. Esto fuera, que nos va a caer. Pero vamos, Debe ser la primera vez que haces una criba previa de algo absolutamente demencial, ¿no? Porque normalmente lo dejas para que sea el director. No es cambiar... Antes hacíamos las cosas así, ahora vamos a hacerlas un poco distintas. Y de repente... Claro, era la terapia de choque. Ya, un programa nuevo no tiene nada que ver. Claro. Sí. Era de, pues ahora va a haber entrevistas porque tenemos que tener contenido ahí que no podemos grabar en la calle, y ahora va a haber los reportajes que estaban haciendo esta gente que funciona muy bien haciendo los vídeos, pero ¿qué podemos hacer? Y entonces fue una especie de inventarnos pseudo contenidos. Que se puede hacer cada uno en su casa. Y fue ensayo-error también, quiero decir, que algunos se probaron secciones que no funcionaron y se hicieron otras. Luego también fallaban. Yo creo que al principio, por ejemplo, con María Fuster, estoy pensando ahora, iba a hacer como una especie de agenda porque como se pusieron de moda, de repente los conciertos online, los teatros online y todo el mundillo cultural online, que era como una pesadilla todos los días, intentamos pensar, hacer con ella una especie de agenda de estas movidas y que ella lo contara. Y no sé, al principio era esta la idea. La semana siguiente cambió y vimos que igual por ahí no acababa de chutar con Zamora, no me acuerdo tú al principio. ¿Tú empezaste con las pelis desde el principio o no? No, el primero mío fue Que fer en casa para no aburrirse, decoración de Nadal. Claro, es verdad. Decoraba la casa de Nadal, bueno, por aquello de poder hacer algo en casa. Y luego ya llegaron las pelis y el Guapatube. Claro, hacías unos tutoriales tutoriales de belleza. Pero cada semana iba cambiando y no voy a decir que eso ya pasó porque creo que seguimos haciendo un poco lo mismo. Cada semana cambia algo. Cada semana es una sorpresa. Y además era un poco estar a lo que pasaba en la semana. Claro, estabas diciendo ahora eso, Tony, y hostia, claro, la semana del papel higiénico, la semana... Y es como si hubiera pasado un año de todo eso y era como... Joder, aquella primera semana estar todo el mundo encerrado, cualquier chorrada de repente se ponía como mega de moda y entonces tenías que hacer algo de eso. Claro. Pero también... pasar es verdad que el momento de pasar de interactuar con seres humanos, de ir a eventos, a estar encerrado en casa y hablar solo con el móvil. Todo, claro. Sí, eso que fue complicado. Y luego también nos abrió Rebeca para estar en casa y hablar por Skype, nos abrió a tener invitados que no podíamos tener aquí en Valencia físicamente. Pero luego también nos prohibía a otros la situación, porque en políticos tuvimos bastantes problemas. Porque, claro, la gente decía, entrar de risas, se está muriendo 3.000 personas al día, ¿sabes? Pues no... De hecho, es que los políticos casi que se descartó totalmente tirar a ellos. Y la única vez que se hizo algo fue cuando... El baby shower. Con el baby shower que hablaba. Vino mi Íñigo. Sí, sí, es verdad. Y mi Rufi. Y Rufi también vino. Pero cuando empezó la curva a subir... la gracia se acabó. Sí, empezó a irse por ahí. Claro. También es verdad que como luego Molins no estaba, y Rebeca es que estaba, cuando yo llegué por lo menos, ella estaba de redacción buscando temas y lugares donde poder ir a hacer reportajes, y de ahí su trabajo cambió totalmente a intentar conseguir famosos y entrevistas, y era... ha cambiado completamente su curro. Pues Rebeca, cuéntanos un poco eso, cómo ha sido la evolución de tu curro conforme ha ido cambiando también el concepto del programa, adaptándose a las circunstancias.
Claro, pues la aventura empezó bastante gamberra porque al principio era muy, muy chulo, o sea, todos los temas que hacíamos eran súper guays, o sea, ir y darle la vuelta a un congreso de inversores y banqueros y empresarios y plantar a Molins en medio, hacer fotobombing y a ver qué pasa y a reventar el catering. Pues eso, a entrevistar a la fallera mayor de Valencia, hacerle una atraco a mano armada, concurso mundial de paellas, entonces es súper guay empezar a buscar pues sitios a los que ir a hacer el gamberro, un concurso de canino, no sé, empiezas a darle vueltas, es que había salían cosas muchas guapísimas que se han cortado de raíz por esto, pero había eventos guapísimos. Claro, no sé, nos llegamos a perder, o sea, nos perdimos unas Olimpiadas de la Alcachofa que queríamos ir, Claro. cosas de estas que eran súper guays. Y de repente pasas a tener la nada absoluta y eso se tiene que sustituir por invitados por semana y no solo uno, sino dos, porque al principio decidimos que iban a ser anónimos, o sea, un celebrity, digamos, y luego un anónimo, y con una historia que, bueno, que tuviera que ver con la situación que estábamos viviendo y luego se decidió que no, que tenían que ser 2 famosos por semana. Entonces, claro, la situación era un poco atraco a mano armada, hola Arturo Valls, sale en nuestro programa, ¿sabes? Entonces, pues sudas un poquito, pero claro, todo el equipo además, tira para adelante y eso mola mucho. La excusa era porque, a ver, teníamos que hacer entrevistas, pero la excusa era que ya que es online y ya que simplemente, o sea, que ya no tienes que traerlos, porque antes cuando hacíamos asuntos en plató era muy difícil encontrar un invitado VIP que quisiera venir, que pudiéramos traerlo. Por la tarde. Era entre semana por la noche, porque luego el tren no le valía para volver. Y ahora era como, bueno, pues ahora como podéis hacerlo, simplemente es una de esto, pues queremos que además los invitados sean rollo top, ¿no? Tenemos que intentar atirar a super invitados top. Incluso políticos valencianos excepto los que hacía Molins, y gente de aquí de Valencia, no era tan interesante como intentar conseguir nombres mucho más tochos. Claro, para Rebeca todavía era peor, porque tienes que intentar convencer a gente que no sabe ni a qué televisión está hablando, ni qué narices va esto. Rebeca, tráenos a Donald Trump. Presentar el programa, claro, entonces... Es que yo me acuerdo de reuniones de, no, Esperanza Aguirre, y yo, bueno, pues venga, vamos allá de cabeza. Pero al final consigues, se alinean los astros y acabas consiguiendo gente guay que de otra manera pues igual hubiera costado mucho venir, pues porque que se conecte 15 minutos Antonio de la Torre y poderlo tener en el programa, o Álvaro Morte, no sé, pues es guay también. Claro. Sí, aparte, además del perfil de los invitados, también creo que está guay porque ha dado entrevistas diferentes, ¿no? O sea, de algún modo el que las entrevistas fueran en este formato, que el invitado esté en su casa y no en un plató, en un entorno en el que está más cómodo, creo que también influye en cómo se desarrolla la entrevista y en que sea como más natural, ¿no? Que haya menos de personaje y que diga a lo mejor cosas que en una entrevista convencional, en un plató con focos, pues igual no las diría, o no se plantearían así. Tenían como un nivel de intimidad diferente, que creo que eso es chulo. Claro, porque tú en un plató igual te cuesta 5 minutos, 10, según conseguir el momento de intimidad con el entrevistado. Pero aquí es que te abre y está en su salón. Entonces ya es... O sea, es que en la segunda frase ya estás dentro. O sea, entonces ya era otro tipo de entrevista. Claro. Ya te toca alargar ese momento, pero es que se conseguía enseguida. También, yo creo que, bueno, esto lo debería contestar más él, pero por parte de Pere yo creo que también era lo mismo, porque él estaba en su casa y entonces al final pero normalmente en plato tienes un pinganillo con un director que te va comiendo la olla, o alguien que te va diciendo a la pregunta esta, a la meta a la otra, y aquí él, dentro de cabe, también estaba más libre, pero para bien y salía en ese sentido, o para mal también, porque bueno, pues ese día de repente el invitado no es muy locuaz. Bueno, y que estás hablando también a través de una pantalla, que ya sonó, pues, qué sé, un contacto. Claro, porque, por ejemplo, eso también les pasaba a los colaboradores, lo normal que son los pasos en plató de, bueno, ¿qué tal que has hecho esta semana? ¿Qué ha hecho el otro? Lo estaban haciendo vía conferencia, como lo estamos haciendo aquí ahora. Y, joder, eso también tienes que adaptarte en un idioma un poco distinto, que le da naturalidad, sí, porque es una videoconferencia, pero no dejaba de haber un cierto punto repetitivo, porque al final las limitaciones del formato te obligan a que hable uno, espérate, ahora hablo yo,
espérate, ahora digo yo esto. Y súmale el puntito de delay también, de tal, Claro. que eso también crea ahí... Los pocos megas de wifi que te llegan. Sí. Maravilla. El Bueno, Pixel, esas son el las que Storm. Claro. Al final la mayoría de esta gente ha pasado casi a ser entre realizador, productor, Sí. guionista y de todo, porque estaban en su casa colocándose ellos la cámara, iluminándose, maquillándose y Todo. luego añadiendo los vacíos que había en los vídeos también, porque de repente notas que falta aquí algo, pues voy a inventarme estas historietas. Yo divido como en 3 etapas distintas. La primera es lo del programa semanal que cada semana era un tema y lo grababa Pere, estaba en un croma y luego eran entrevistas a gente y todo esto editado, las cátedras y tal. En ese yo no estaba, yo llegué justo después. Ese era un tipo de programa y luego se creó otro tipo de programa que en verdad lo único que recogía era el estilo de humor y el nombre del programa y el presentador, porque era Pere, y que cambió completamente. Y eso era otro formato, que era el formato diario, el típico programa del Terrat, ¿no? Programa diario con una mesa, presentador, monólogo, monologuito, entrevista. Claro. coñas al respecto de algo y actualidad y colaboradores que entran y pasa. Hubo 2 etapas, una que estaba Pere presentando y otra que estaban Pere y María Juan presentando el programa. Pero básicamente el esquema del programa era el mismo. Cambiaban colaboradores y el directo. Y bueno, y que se hacía en directo o que se hizo a tal hora. Y en esa segunda etapa de este programa diario, por ejemplo, Fuster era una de las colaboradoras del programa y también Molins, bueno, él estaba guionista y también empezó también a ser colaborador. Y ahí sí que estuvimos todos. María sí que llega, Zamora ya llega en esta tercera reencarnación, que es la que se suponía que era un programa de reportajes y que de repente ha derivado vamos a hacer un programa de la risa cada semana, porque no. Ahora está volviendo otra vez a hacer reportajes. La intención, creo, es derivar en eso, pero de repente ahí en medio lo que hemos hecho es una especie de ejercicio de improvisación diaria. Pero el programa anterior, ¿no? Sí, era muy distinta la dinámica. Pero... De eso, de ir fluctuando de reportajes a plató. Ya está, de hacerlo más de plató normal. Entonces, todos han sido con bastante tiempo de preparar, menos este del confinamiento que fue como, vale, tenéis que hacer algo rápido desde casa y lo que sabíamos hacer rápido un día para otro era volver a montar el programa tipo plató pero sin plató. Entonces, y del diario, el diario es que sí que estuvo guay, ¿eh? Fue ahí larguete. Del diario y estuvieron muy guay los especiales, ¿sabes? Ahí, antes de que entrara yo, el especial de Nochevieja que hicisteis, Tony. Estaba muy guay hasta que entró Molins. Claro. Una de las cosas que ha estado muy guay de Asuntes como programa en general es que se ha roto esa barrera con los políticos. De repente hemos entrado a vacilar a los políticos y a reírnos en su cara de cosas que antes que ni se podían nombrar. O sea, aquí era anatema. Y este señor mongolo ha estado diciéndoles en la cara... Claro. Y notas que encima están muy agradecidos, que dicen, por fin, ya podemos echar un poco de aire a esto. Porque les encanta salir. Entonces, y les encanta el buen rollo, quedar como personas. Yo, el día este que montamos el Baby Shower, vamos, es que dijeron que sí corriendo porque era de, hostia, en plena pandemia, salir en la tele para no hablar de política y quedar como personas, pues de puta madre. Claro, a ellos les encanta. También sudaban mucho el día del 8M en la cabecera de la manifestación. Cada vez que lo veían aparecer... Es que también seguimos en el 8M. Sí. Todo. Morir se lo ha llevado todo. Lo tenemos todo. No lo hemos matado, pues bueno, no lo hemos matado, no se ha muerto el coronavirus porque... Yo soy la vacuna del coronavirus. O sea, pero por es eso. que al final era hablarle a los políticos y a las autoridades, pues eso, como personas. Sí. ¿no? Y les encanta. Claro, desmitificar y poder decirles en chistes y ya está, si estamos en un idioma de la broma, no sé. Y tampoco, quiero decir, que al final, o sea, no es lo que se hace en Madrid, quiero decir, que no se inventa nada. Lo único que aquí en Valencia se había tardado mucho en darle este toque de normalidad, sobre todo a política, ¿eh? Y luego también me flipa que son mucho más receptivos los políticos, por ejemplo, que los falleros. O sea, bueno, usted en el mundo fallero va de troll y se lleva una hostia y vas con los políticos y no te la devuelven y punto, ¿sabes? Yo creo que es como lo dices, o sea,
es obvio que te puedes reír de todo. O sea, Claro. los ciegos son los que más chistes de ciegos hacen y son divertidísimos. O sea, aquí David Casinos, que es de aquí de mi pueblo paralímpico, abanderado. Yo nunca he hablado con él sin que me haga 10 chistes de ciego antes de decirme hola, ¿sabes? Entonces, es muy gracioso eso. Si se lo haces tú a mala baba, pues estás quedando como un capullo. O sea, es que yo creo que eso, estamos ya en 2020 y creo que todo el mundo sabe lo que puede decir y no, y sobre todo cómo, ¿sabes? Y yo creo que en una tele pública, pues eso, en el del 8M que decía Rebeca, ¿era apropiado hacer chistes de Plácido Domingo el 8M? Igual no, yo lo que hacía era preguntarlo. O sea, fui a Corts y le pregunté a todas las diputadas, oye, ¿puedo ir a la mani? Y haciendo, en vez de contar el chiste de Plácido Domingo, lo reformulaba como pregunta, de si consideraban que lo podía hacer o no. Y ya ellas se reían y te decían, uy, sí, o no sé qué. Y te decían Claro. a lo mejor una gastada más grande. Y ya te lo está diciendo una diputada. O sea, entonces se puede decir y hacer risas de todo. El tema es cómo. Y ya te digo que esto en una tele pública, si estamos en Movistar, pues para adelante. O sea, Yo, en principio, yo lo primero que hago cuando me llega el guión, yo primero lo leo y ya conforme lo lees, sabes qué tipo de persona lo ha escrito. Entonces, cuando acabas de leer, llamas a la persona en cuestión porque sueles acertar normalmente y a mí siempre me mola hacer una llamadita al guionista para... claro. O sea, sobre todo, pero sobre todo para decir, estamos en la misma línea. O sea, yo he entendido esto que tú has querido transmitir con tus bonitos dedos en tu ordenador así. Entonces, cuando ya más o menos ves la línea, llamas y hablas con el guionista, pues te dice, sí, o yo esto lo había pensado así, o yo esto lo había pensado así. Y normalmente, a mí me ha pasado durante el confinamiento, que menos con Tony, que me pasó una vez, que yo entendí una cosa absolutamente contraria a lo que él tenía en su cabeza, que menos mal que lo llamé y me lo aclaró. No me acuerdo ahora qué era, pero en uno de los guiones yo lo leí y dije, esto no, creo que no es posible hacerlo, porque no sé por qué. Y nada, entonces tú te pones en tu casita, buscas los rincones y lo bonito e intentas crear. Claro, lo que ha tenido el confinamiento es que, como bien hemos dicho, íbamos todos de culo, desde dirección hasta la última persona. A mí me pasaba muchas veces que yo no tenía tiempo, o sea, yo directamente ejecutaba. A mí me llegaba un guión el jueves por la noche, yo el viernes tenía que grabarlo, porque luego ese vídeo tiene que pasar pospo, montaje, grafismo, sonido, todas estas cosas y más, que seguramente se me habrán escapado. Entonces, de repente, yo me notaba como ejecutando, o sea, no podía meter un poco de mi persona en esto, porque era todo muy rápido y muy para allá. Entonces, a las semanas, cuando ya la vas pillando el tranquillo, pues entonces aprendes en ese tan poco tiempo que te llegue el guión, a hablarlo con tu compañero y decir, vale, es esto. Y a raíz de eso le añades un poquito tu magia. De todas maneras, ellos también, que esto está muy guay que lo digamos, son 3 señores los que escriben en este programa, señores, los 3 con pilila, pero bastante, o sea, muy bien, quiero decir, yo tengo que tirar aquí un capote ella, con su camiseta feminista puesta. Es verdad que son señores que escriben para señoras y para otros señores, pero con una conciencia muy clara de para quién escriben y del tema que están tratando y del punto que podamos tener las mujeres. O sea, esto para mí es muy importante, porque es verdad que estamos en un despertar del feminismo que es real y que está aquí, y que no dejan de ser 3 hombres los que escriben los guiones de un programa en el que también hay colaboradoras, afortunadamente, y menos mal, porque en algunos no hay colaboradoras. Entonces, es muy guay trabajar con ellos, es muy fácil, porque también, igual que tú aprendes de quién te llega el guión, ellos aprenden a quién tienen que escribir. Entonces hay cosas que ya directamente tú lo lees y dices, vale, ya sé lo que quieren que haga aquí, porque ya saben que este guión es para mí, o es para Fuster, o es para Raúl. Molins, como se escribe sus mierdas, él hace lo que quiere. Entonces esto es muy guay, muy interesante, y sobre todo también porque, o sea, los primeros días era todo muy loco y eso, yo me veía ejecutando, pero conforme avanzaba la cosa, que tú ya podías tener ideas, que ya estabas metida en la idea global del programa, porque claro, todo esto fue como muy a trompicones. Pues tú tenías ideas o de repente te llegaba un guión y piensas, ay, esto en vez de, igual puedo hacer esto, y a mí siempre me han comprado todo lo que yo he propuesto. Entonces, en ese sentido, yo trabajar con estos señores, por mí hasta el fin del mundo, ningún problema. O sea... Y que, por ejemplo, era mucho en la llamada esta, era Zamora, ¿qué tienes en casa? Tengo una espada láser, ¿vale? Pues eso, hacemos muy Star bien. Wars. Sí. Sí, las primeras veces, claro, las primeras veces era, a ver, te llamo para que me enseñes cómo es tu baño. O el vídeo de Les Mascaretes, por ejemplo, yo básicamente le hice a Tony una videollamada, le hice una performance entera
de todas las mascaritas que yo tenía en casa y luego ya a partir de eso él ya Sí, yo desarrolló. lo ordené, pero me lo habías hecho todo. Y con Fuster es lo mismo. De repente te escribía y dice, bueno, en casa tengo una raqueta de tenis, un guante de boxeo, un no sé qué. Claro. Vale, pues con esto. Con esto montamos tal. Pero bueno, Claro. mira, en el caso, bueno, ahora que cuente Fuster su experiencia, pero vamos, que ella, en el tuyo, que como eran vídeos más ida de olla todavía, porque se basaban en el surrealismo máximo, la mitad de ese surrealismo, yo a veces escribía el guión de un vídeo, luego veía el vídeo y digo, joder, qué divertido esto que se le ha ocurrido, porque no sé dónde ha salido. No, porque al final yo creo que era como que nos retroalimentábamos, porque era como que recibíamos el guión y sí que se compartía eso que decía Zamorita, ¿no? De esa sintonía que teníamos. Igual nos llegaba un texto que tú al leerlo, pues es como que te venías arriba y empezabas a tirar de ahí, y sí que todas esas historias, pues es como que incluso le dabas un giro al propio chiste y tal. Y bueno, pero lo más curioso yo creo que al final es que ahí, porque estábamos comentando también toda la historia esta de los flujos de trabajo de la cadena, ¿no? de producción en este sentido, pero claro, ahí sí que pasábamos nosotros que en principio somos como más, o sea, tenemos como un trabajo más actoral. Ahí, claro, éramos realizadores, iluminadores, vamos, era porque nos lo teníamos que hacer todo. A mí me pilló el confinamiento sola en casa y al final tienes que ser ahí 4x4 crossover. O sea, yo tardaba más en poner, o sea, en grabar el plano en sí, ¿sabes? En tratar de captar todo el espacio, si tenía que hacer algo con movimiento, porque normalmente, claro, aquí todas las voladas y en el rollo este surrealista que escribíamos, no solía ser un plano fijo así hablando a cámara, sino que tenías acciones que tenías que hacer en casa, con movimientos, que yo por no tener no tenía ni un trípode, ni un palo selfie. Y entonces tenías papel de plata. Bueno, papel de plata, la MacGyver del papel de plata. Sí, y bueno, pues al final con todo ese material, pues ahí yo creo que pues eso que dicen, ¿no? De que pues los momentos así críticos que agudizan el ingenio. Y entonces pues todas las carencias que tenías a nivel técnico, pues las suplías con cutreces que tenías por casa, que a su vez pues que era como muy divertido. Y quedaba como eso, como una mezcla entre pues casero, eso de ir por casa y creativo, porque yo creo que hemos estado ahí y al final cuando estás como con un montón de ideas, yo creo que es como también que las ideas atraen más ideas, porque estábamos ahí como en una espiral creativa. Estás en el automático. De locura. De locura, que luego también es como que te ponía el rollo de vale, hemos hecho esto y a ver qué nos queda por hacer ya. O sea, ya ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué me queda la semana que viene? Que me envíen guiones, que se van a cagar. Claro, hicimos todos los deportes habidos y por haber, y es que ya llegó un punto que era como, ¿ya qué hacemos? O sea, es que ya... Y nosotros ya no sabíamos Puente, qué hacer. Claro. De hecho, yo creo que el último que escribí de deportes de confinamiento, que era ya que podías empezar a salir a la calle, era cuando ya se podía pasear de 8 decías tú a que 11, contenía no sé trazas cuántos. de calle, sí. Sí, contiene trazas. Contiene trazas de calle. Grabamos un par de planos de calle para que no fuera todo interior. Ah, que sí, que esa es otra, porque los de casa los grabábamos nosotros con pues eso, como te montabas ahí tu parafernalia, que claro. Yo se lo he contado a ellos muchas veces, que igual me venía arriba y quería hacer un plano rollo cenital, y entonces, claro, cogías esparatrapo de cinta americana, ponías tu móvil pegado en el techo, que luego acabas arrancando un trozo de pintura del techo por hacer tus peliculitas. Y tus cositas. Tus cositas. Pues sí. Y así todo. Que lo que realmente tenía no un vídeo, sino un documental, era el making of, la realización de esos vídeos. Que era como a mí realmente me parece heroico, ¿eh? Lo que habéis hecho los que habéis grabado los vídeos en casa, me parece heroico, vamos. No, hay un punto que las dos Marías han hecho muy bien, porque tú un guión, o sea, tú escribes un guión y esto pasa, ¿no? O sea, te funciona en el papel, se lo pasas a tu jefe, lo lee, le funciona en papel, se lo das a quien no tiene que leer, lo lee y no funciona. Esto pasa mucho. Claro. Y estás acompañado
Es decir, aunque sea el cámara solo o que no haya más equipo, o sea, si hay alguien, te ayudan. Pero, joder, por ejemplo, Zamora tenía al novio, pero Fuster, que estaba sola grabándose, dice, si yo le paso un chiste, el chiste igual creemos que sí, pero no, lo dice ella cara a su móvil, ¿quién le dice si ha entrado bien o no? Entonces, ellas mismas han reescrito y cosas que veían ellas ya que no funcionaba, se las han llevado a su terreno y las han hecho funcionar. Porque era muy difícil, yo luego cuando me he grabado piezas aquí en casa, estar cómodo con lo que haces siendo tú solo. O sea, yo qué sé, los youtubers están acostumbrados a esto, pero nosotros necesitamos un poquillo de feedback. Y en ese Sí. sentido, chapo por estas dos. ¿Cómo se llamabais? Bueno, Pues pues así todos los días, me así siento todos ya- los días. me siento ya muy unido y en armonía con vosotros, también en oposición a Molins. Él también ha contribuido a que me sienta ya integrado en vuestro... Ya me uno Bienvenido. a vuestra versión. Y con este sentimiento común quiero poner fin a esta charla. Espero que os hayáis divertido, como yo mismo, como espero también que la gente que lo vea se haya divertido y aprendido un poco sobre cómo ha sido el proceso de vuestro trabajo. Así que nada, muchas gracias a los 5 y nada, larga vida a Síntesis Intens, sea como sea un programa de Maravilla. Orache o de un telediario o una teletienda. Bien. De testimonios de abuelas. De testimonios de abuelas. Eso es verdad. Ahora, bueno, con eso lo podemos petar, cuidado. Pues muchas gracias. Venga, Gracias Hasta a ti. luego, gracias. Venga, Chao. hasta luego. chao. Chao.